Buenas tardes compañeros, soy Abraham Cruz Tenorio, estudiante de Ingeniería Mecatrónica y hoy voy a exponer el tema de características de los tipos de barreras y sus puentes en el proceso de la comunicación. Antes de explicar las barreras y los puentes, debemos de conocer el concepto de comunicación. Existen diversas definiciones de comunicación, de las cuales solo mencionaremos una, la de Charles Horton Cooley de 1909, la cual nos dice que la comunicación es el mecanismo por medio del cual existen y se desarrollan las relaciones humanas, es decir, todos los símbolos de la mente junto a los medios para transmitirlos a través del espacio y preservarlos en el tiempo. La comunicación es un proceso complejo y se descompone en distintos elementos, los cuales son el emisor, el receptor, el mensaje, el código, el canal, el contexto, el ruido, los filtros y el feedback. Como podemos ver en la imagen, tenemos un emisor, el cual mediante un código envía un mensaje por un canal que llega directamente al receptor, en el cual de todo este proceso tenemos un ruido y a su vez tenemos un feedback en la conversación que tenemos. Ahora que sabemos el concepto y los elementos que intervienen en la comunicación, debemos de entender que existen pérdidas a lo largo del proceso de comunicación, las cuales pueden ser o no insalvables. Cabe aclarar que las pérdidas pueden producirse en cada uno de los pasos del proceso. Estas interferencias son llamadas barreras. El conocimiento y forma de hacerles frente a estas barreras son importantes, esto debido a que uno de los objetivos concretos del emisor en el proceso de la comunicación es que el mensaje del emisor llega al receptor evitando el mayor número de ruidos, filtros o barreras, teniendo como consecuencia una comunicación más efectiva. Por lo tanto, analizaremos las dos diferentes barreras de comunicación que nos propone Carlos J. Bander, las cuales las clasifica en barreras debidas al entorno y barreras debidas al emisor. En la primera clasificación tenemos las barreras debidas al entorno, las cuales se dividen en tres. Medio ambiente. En esta se considera la maquinaria. En el caso de estar en una fábrica, el uso constante de máquinas y mecanismos produce un ruido que nos hace difícil la comunicación. También en el tráfico, ya sea claxones, personas, motores, la música del mismo automóvil. E incluso entran en juego el frío o el calor por el uso de aparatos de climatización como ventiladores o calefactores. En el punto B tenemos las características físicas del espacio. Estos hacen referencia a lugares demasiado pequeños o demasiado grandes. Un ejemplo son las iglesias, debido a que la construcción de estas, al ser demasiado grandes, llega a producir eco al momento de hablar. Por otro lado, tenemos la privacidad y discreción. Esto debido a que en ocasiones, si se necesita tocar un tema delicado y nos encontramos en algún lugar demasiado pequeño con bastantes personas, dificulta este proceso. Como último punto tenemos C, que estas son causas debidas a la organización de la actividad, citando principalmente interrupciones como los de teléfono, mensajes, llamadas, etcétera, o compañeros, interrupciones, aglomeraciones de gente o prisas. Así pues, debemos evitar estas barreras en lo medida de lo posible si tenemos la oportunidad. En la segunda clasificación encontramos las barreras debidas al emisor, estas siendo de vital importancia evitarlas si el emisor mantendrá este papel en el proceso de comunicación durante una gran parte de este. Estas barreras se dividen en dos bloques. A. Relacionadas con el código a utilizar en el proceso de comunicación, siendo una de las primeras la falta de un código en común con el receptor, ya sea por el desconocimiento o mal uso. En particular, identifico el ejemplo de hablar con un extranjero o serlo y no conocer algún idioma con el cual comunicarnos o el idioma en cuestión se nos dificulta, siendo este código imprescindible, puesto que su ausencia incapacita la comunicación. Otra barrera sería la ambigüedad del lenguaje. Un ejemplo que en lo personal me gusta es la frase cuando el ladrillo chocó con la pared, se rompió, teniendo dos opciones. El ladrillo se rompió al chocar con la pared o la pared se rompió al chocar el ladrillo contra ella. Por eso es necesario la presencia de un código y a su vez la capacidad de utilizarlo de forma adecuada, incluyéndose en esto la utilización inadecuada de la redundancia. De hecho, la redundancia es necesaria para que el mensaje sea fácilmente comprendido, pero un exceso de o ausencia de este supone un error. Punto B, relacionados con la habilidad de la persona, refiriéndose a filtros o actitudes, prejuicios, creencias y valores relacionados con la persona y su historia de aprendizaje, dando como resultado a prejuzgar a otro o no valorar su punto de vista. Finalmente llegamos a los puentes de la comunicación.
Los puentes nos permiten establecer una mejor comunicación y así lograr un mejor desarrollo en el proceso comunicativo. Para poder establecer puentes de comunicación tenemos ciertas actitudes que nos permiten crear puentes de comunicación. Las actitudes de integración, cooperación, participación, solidaridad o de empatía. Así como existen actitudes, también existen palabras comunes. Por ejemplo, hola, que construye el puente de comunicación, destruye la barrera de la indiferencia y de la apatía, muestra interés y atención hacia la otra persona. La palabra gracias, esta muestra atención, sincero agradecimiento y se considera un antídoto contra la autosuficiencia, la soberbia, la mala gana y la indiferencia. Bueno, en resumen, es importante el conocimiento de las barreras para evitarlas en la medida de lo posible y conocer la existencia de los puentes para que nos ayuden a tener una comunicación más asertiva. Gracias por su atención.